Buenas, en este episodio vamos a hablar de psicoanálisis y deporte y para eso invitamos a Gastón Cotino. Él es miembro de la EOL y la AMP, psicoanalista con práctica en Mendoza, titular de Psicopatología 2 en la Universidad de Congreso, coordinador del Centro de Salud Mental número 6 en Mendoza, doctor en Letras, postdoctorado en Ciencias Sociales, corresponsable del Seminario Diurno de Psicoanálisis y Deporte y es compilador junto a Nicolás Franco y Betty Nahorny de Articulaciones entre Psicoanálisis y Deporte. Gracias por venir. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta ocasión te queríamos preguntar de qué modo el psicoanálisis aporta al deporte. Bueno, eso. Bien. Bueno, en primera instancia comienzo un poco por el libro porque reúne algunas de las investigaciones que venimos haciendo hace unos años con un grupo de colegas, primero en el Instituto Clínico de Buenos Aires y ahora en un seminario diurno de la EOL, junto con otros textos que fueron especialmente escritos para este volumen. Y es parte de lo que vamos a desplegar en esta entrevista, una especie de mapa, de coordenada para adentrarse en el mundo del psicoanálisis y el deporte, al mismo tiempo que creemos tal vez parte de las primeras investigaciones que se hacen sobre el tema. Sí, ¿Qué le puede... Es novedoso sí. y necesario en nuestro campo poder hablar de esto. Sí, y se corresponde mucho con el surgimiento del tema de la salud mental en deportistas. Hay todo el tiempo referencias a síntomas, a episodios de angustias. En unos años se suicidó un jugador de bodycross en Mendoza. Bueno, vamos a hablar seguramente ahora de varios casos. Entonces, desde el psicoanálisis nos proponemos investigar eso y conceptualizar un poco lo que escuchamos ahí y ponerlo al trabajo. Eso implica, por supuesto, también inventar dispositivos clínicos para trabajar en este campo, sea en los clubes, sea en los consultorios, como hemos hecho siempre. ¿Y qué posición se toma en la clínica psicoanalítica en relación al tema del rendimiento? Para comenzar, el rendimiento no debería ser un imperativo. Si bien mucha de la demanda del campo del deporte surge en relación al rendimiento, no debería ser un imperativo, puesto que a veces eso mismo constituye un aplastamiento del deseo o un exceso de presión o algún otro síntoma que asume una forma que en lo deportivo aplasta al deportista, lo hace retroceder, lo hace lesionarse, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se obtiene un poco tiene que ver con el alivio y para poder trabajar y para poder escuchar y que también escuchar, por supuesto, la demanda de rendimiento de quien viene, de la institución, de un deportista, de un grupo, etcétera, de los padres de un jugador. Pero, en principio, poder escuchar la palabra de quien está ahí, concernido con su cuerpo y con su subjetividad. Pero quizás hay como dos intereses en disputa, ¿no? Porque si desde un lugar le piden que rinda, o ya sea porque es el trabajo, porque es una competencia, y quizás cuando se lo empieza a trabajar aparecen otras cosas, ¿qué se hace con eso? Se escucha y se trabaja. El deseo de ganar es algo perfectamente localizable. La presión por el exceso de tener que ganar como imperativo es totalmente en detrimento de eso. Son muy compatibles, no del todo, no superpuestos. Por ejemplo, lo que se llama también el estado de flow en el deporte. El estado de flow es ir haciendo lo que el cuerpo va determinando sin que el pensamiento, sin que ideas intrusivas se metan en la ejecución de un movimiento, de un tiro, de un salto. Muy bien. Entonces, mientras nosotros podemos trabajar por qué esos pensamientos, por qué eso que se mete intrusivamente tiene que ver con presiones, con cosas que vienen del otro lado, se tiene la chance de que el cuerpo se libere para ejecutar determinados movimientos. A lo mejor enseguida hablamos con Patri del caso de Simone Biles, por ejemplo, Sí. que tiene mucho que ver con esto. Por lo tanto, si bien la demanda no se superpone, es decir, nosotros no trabajamos necesariamente en función del rendimiento, sí hay un efecto que puede verse en eso. Ahora, si un deportista no quiere jugar y su deseo es retirarse, ¿por qué no?
y retirarse de la buena manera. Sí. Me parece interesante lo de Simone Biles, más allá de que quizás mucha gente ahora la conoce porque fue reciente, ¿no? Su participación en las Olimpiadas y la serie que hay. Yo también la estuve viendo estos días y me parece interesante cómo ella, cuando se le produjo ese cortocircuito entre su cuerpo y su cabeza, ella pudo detener y darse un tiempo de trabajo, de elaboración de algo, de ubicar algunas cosas, para poder, bueno, relanzar su carrera. Quizás igual ahí podemos aprovechar para que cuentes un poco más de qué va el caso para los que no conocen. Sí, el caso de Simone Biles, que deben conocer ahora porque tuvo mucho éxito en las Olimpiadas de París, tiene que ver con que ese éxito a su vez fue potenciado por un síntoma muy heavy que tuvo en las Olimpiadas de Tokio, las Olimpiadas que se desarrollaron en pandemia. El síntoma se llama, nosotros le llamamos síntoma a algo que en la gimnasia se llama twisties, que es desorientarse al momento de un salto, de una acrobacia. Sí. Esa desorientación es sumamente peligrosa porque las atletas pueden golpearse de manera muy grave. Por lo tanto, digamos que sufrir ese síntoma... como que le agarra un blancazo sí, de repente. Digamos que te queda la cabeza en blanco y no sabe qué hacer. No sería conveniente empujar a esa atleta, que se relaciona con lo que vimos recién, no sería conveniente empujar a esa atleta que sí o sí haga la prueba. Entonces ella decide abandonar las Olimpiadas de Tokio justo cuando iba a ser, no sé, tenía todas las chances de ser, no sé, más que Nadia Comaneci o algo que cambie un poco la historia en la gimnasia. Bueno, se toma un tiempo muy saludable, pone al trabajo lo que tuvo que poner al trabajo, que eso incluyó algunas cuestiones, lo que dice en su documental es, por ejemplo, algunos episodios de abusos que hubo en otro momento, en el mismo contexto del deporte. Supongo que otras cosas más que no ha contado ahí. Sus entrenamientos en esa época fueron esporádicos también, realmente fue un paréntesis. Y pudo volver desde otro lugar. Sí. Y si ahora uno escucha cosas de ellas en distintos lados que va hablando, es una piba que vive bien. No solo es una atleta increíble, sino que vive bien. Sí, y me parece que además hizo una transmisión a los otros, ¿no? De que, bueno, se puede parar a veces, que hay que escucharse, porque lo que escuchaba era que mucha gente la criticaba y empezaba en la red, ¿no? Esto de cómo se va a retirar, críticas feroces, pero ella no se montó a eso porque ya cada uno, ¿no? Y acá es un concepto del psicoanálisis, pero que es bastante conocido, el super yo, ¿no? Que el super yo empuja a exigir más y se puede quedar sometido al propio super yo, y ella pudo frenar para reubicar algo y volver, ¿no? Me parece interesante. Extraordinario, y el psicoanálisis da la posibilidad de que eso sea así. Respecto del super yo que introduce Patricia, bueno, en nuestra compilación está tratado en varios lugares. Hay un artículo que escribe Juan Duarte y otros colegas, hay un texto de Marilyn Bruce que ubica en esa vertiente que está muy presente en el deporte. El super yo es este concepto que nosotros usamos, no sé, un concepto muy amplio, ¿no? Que no vamos a desarrollar ahora, pero en el campo del deporte es esto que hace que se vaya más allá. Sí. No es la única manera de explicar por qué el deportista va siempre más allá. Siempre tiene que ir con un plus, siempre tiene que entrenar de más, nunca es suficiente. Tiene que entrenar como si nunca hubiera ganado, tiene que entrenar como el último equipo de la tabla, tiene que entrenar todo el tiempo, con frío, con calor y qué sé yo qué. Es un siempre más allá, más allá, más allá. Pero en determinado momento eso mismo puede hacer que la vida deportiva pase a otra cosa y se hagan síntomas entonces, que se sufra mucho por eso. Claro, eso te iba a preguntar también por qué es importante ubicar eso como un síntoma, en el caso de Simone, por ejemplo. No solo, está muy bien la pregunta, porque no solo el problema es que ella se tuvo que bajar de Tokio, sino el problema es que vive mal. El problema es que si uno quiere seguir haciendo gimnasia y se desorienta con los saltos, está sufriendo. El síntoma es el disfuncionamiento y el malestar por ese disfuncionamiento, no solo el disfuncionamiento. Sí, sí. Bueno, y lo importante que es, en relación al síntoma, alojarlo, decir, es un síntoma quiere decir algo, trabajemos esto
porque ella efectivamente no fue un retiro para siempre, pudo volver. Y lo del super yo que decías, el super yo quizás a veces se piensa que es una instancia benéfica, pero es una instancia que es voraz, que puede ser cruel, ¿no? Y a veces se puede montar con la crueldad del entrenamiento, la crueldad de los otros, ¿no? O incluso de los que la adoraban a ella y le pedían que sea la mega estrella, ¿no? Cuando ella en ese momento no podía. Hay mucho de eso. Cuento una anécdota también del mundo del tenis, que es muy linda. Ajá. Se la transmitía la otra vez a los padres de un jugador joven. Un tenista muy bueno, un brasilero que se llama Guga Kuerten, tiene que jugar una final del US Open con Andre Agassi. Si gana, queda número 1 del mundo. Esa noche no podía dormir. Habla con su mamá por teléfono y su mamá le dice: che, pero pará, ¿qué problema hay si no sos número 1 del mundo? Ser número 2 está muy bien, ¿no te diste cuenta? Y esa palabra a él lo alivia extraordinariamente. No debería contar la anécdota de cómo le fue en el partido, porque no quiero llevarla para ese lado. Quiero contar el alivio que significó para él esto. Sí, de que no sea que le digan tenés que ser el número 1, Pero, vos podés. Sí. O sea, yo entiendo que no va por el lado del rendimiento, pero de alguna forma cuando algo se alivia, hasta quizás incluso termina rindiendo más. Esa es la idea. Esa es la idea, que uno pueda vivir mejor y se le va mejor. Claro, sí, porque no hay tanta presión. Sí, y por eso también dije algo del deseo de ganar, porque en la competencia eso está presente y a veces está inhibido. Y en tanto y en cuanto eso no esté inhibido por otras cosas, despunta mejor. Claro, poder hacerse cargo de que se desea ganar, ¿no? Saberlo, de que querés ganar. No decir me da lo mismo. Pues, si no, está otro capítulo que no hemos charlado previamente, que es el de los que fracasan al triunfar, que es todo un capítulo de la... Sí, que ya lo hablamos en un capítulo acá, algo de eso, sí. Bien. Sí. ¿Qué mueve a un jugador en lo que hace? Muchísimas cosas, pero tratamos de que sea el deseo. Hay algo también que hemos mencionado de refilón, junto con el deseo, que es los ideales. Esto se ve sobre todo en los jugadores más jóvenes, en los deportistas más jóvenes, muchísimo en los niños, en donde es muy evidente la mirada del padre, de la madre, un ideal que los padres dejaron en el freezer y que los chicos retoman. Entonces un poco el trabajo es cómo un deportista puede moverse cada vez más por un deseo que tenga que ver con él que por un ideal al cual tenga que plegarse. Porque en tanto y en cuanto está muy traccionado por un ideal y muy coaccionado por ese ideal, se sufre mucho más. Y es todo un capítulo de la psicología, si se quiere, o de la fenomenología del deportista que se autoagrede cuando pierde, o que se pelea con sus compañeros y con los adversarios porque está demasiado tenso en la competencia. Pasa muy poco de esto cuando alguien se deja llevar más por su propio deseo. Quizás el propio deseo implica que querer ganar también implica aceptar poder perder. Se parte de ahí. Sí. Y que uno quiere ganar por uno mismo y se hace responsable de eso y no porque otro lo está, no sé qué. Sí, separarse de esas voces que hablan en la cabeza. ¿De qué modo interviene, bueno, un poco ya estuviste diciendo, pero la clínica psicoanalítica, si quieres decir algo más específico? Sí, porque hay un capítulo que estamos desplegando y que es muy novedoso y está en investigación y en construcción al mismo tiempo. Hay colegas que han escrito el libro, está Juanma Brindisi, está Nico Duarte, Nico Franco, etcétera, que están trabajando con clubes de fútbol y con grupos. Hay colegas que están trabajando en consultorio privado con demandas de deportistas, hay otros que estamos trabajando en otros clubes también, de otros deportes, con demandas colectivas. Y se puede también trabajar con una perspectiva de grupo, de pequeño grupo, como trabaja Eric Lorán en algunas ocasiones, que se aloja lo grupal sin perder la perspectiva del uno por uno. Ajá. ¿Vos en tu consultorio tenés algo así que sea Sí, y hay que salir al club también, si uno está decidido a trabajar en esta orientación.
A veces hay que ir al club también, hay que ir a ver algún partido, hay que ir a escuchar lo que se produce ahí, tener más elementos para trabajar con alguien, y otras veces no hace falta. Y se trabaja sobre el síntoma y después sobre lo que eso va derivando, sobre lo que eso va significando, sobre lo que cada uno pone en juego en la escena deportiva, que termina siendo otra cosa. ¿Qué otro ejemplo de síntoma podrías dar de casos puntuales? Hay un montonazo. Hay un montonazo. Para los que no estamos en el mundo del deporte, que es como algo totalmente nuevo. Hay un montonazo. Hay síntomas y hay también muchas soluciones. Hay gente que obtiene arreglos muy, muy buenos haciendo deportes. Otro de los casos interesantes que habíamos hablado era, por ejemplo, el de Andre Agassi. No es el caso de un síntoma. Ahora pasamos a lo que puede ser una pasión. Si bien Agassi tuvo sus síntomas, hay una biografía de él muy linda que se llama Open, que es casi una autobiografía, está muy bien escrita inclusive. Andre Agassi tiene una frase muy, muy linda que no voy a recordar en su textualidad, que es que él odia el tenis, efectivamente odia el tenis, y sin embargo logra hacer con eso una vida. Bueno, si querés, el síntoma puede ser, no sé, romper una raqueta o perder insistentemente en las finales. Algo de esto seguramente a él le pasó, una vez en su carrera se derrumbó, etc. Pero más allá de eso, me interesa destacar también esta otra vertiente por la cual un deportista, mayormente, con las pasiones incluidas en lo que hace, obtiene un modo de gozar y un arreglo que le es muy significativo en la vida. Que entonces tiene sus fallas, pero también le representa mucho, algo muy fuerte, algo muy sustancial. Agassi cuenta, por ejemplo, todo lo que vivió con su padre, lo torturado que fue por su padre. Su padre, cuando lo retaba, lo mandaba a pegarle a la pelota, a devolverle pelotas a una máquina lanzapelotas. Cuando lo retaba, cuando tenía que entrenar porque tenía que entrenar, cuando hacía calor porque hacía calor, cuando hacía frío porque hacía frío, todo el tiempo tenía que estar ahí. El pibe, por supuesto, estaba completamente harto y no había manera de que no odie al padre con eso. Ese odio lo pasa al tenis, pero logra hacer con eso una vida, logra ser una familia, logra ser un muy buen tenista. Y un poco el arreglo de él en este sentido tuvo que ver con tratar de ser un tenista excepcional en el sentido de llevar siempre algo disruptivo. Él siempre trataba de tener en el atuendo, en el pelo, no sé, instaló una moda de ir a jugar con pantalones de jean, por ejemplo. Se teñía el pelo. Y con esto él iba un poco campeando la cosa tensa que se le armaba por tener que ir a entrenar todos los días, etcétera, etcétera. Hay síntomas menos felices, podría hablar de Andrei Rublev y cómo rompe las raquetas a diario y qué sé yo qué. Pero bueno. Ajá, porque además del odio habría un amor ahí también sosteniendo. Sí. ¿No? Claro, por eso mencioné las pasiones, Sí. Que mueven en un sentido, mueven en otro, pero efectivamente arman algo muy significativo en la vida de cada uno y muchas veces, y las demandas que parten del deporte tienen que ver con gente que tiene una pasión muy jugada ahí. Y está muchas veces sostenido por identificaciones, por alguien del cual le viene en la familia. Por supuesto, como cada aparato psíquico, digamos. Eso es lo interesante de ir a escuchar desde el psicoanálisis, que tenemos todo el bagaje que traemos de nuestra clínica para escuchar esas demandas y esos síntomas. Incluso hay casos en los que haciendo un tratamiento dejaron, por ejemplo, el deporte o generalmente no. El deporte se puede dejar por cualquier cosa, no a causa de un tratamiento, digamos. El deporte en algún momento hay que dejarlo, todo en algún momento hay que dejarlo. Sí, por supuesto. No, como pensaba en esto, como que a veces cuando se pone en escena todo el tema de la demanda del otro, ver como... Sí, por supuesto. Y está también el momento en el cual un deportista decide dejar de hacer deporte, que es un momento muy significativo en la vida de alguien, sea joven, sea grande,
con todo esto que hizo que alguien se arme una vida en torno a un objeto, bueno, pues cuando deja de estar es un momento muy especial y hay muchos casos, y hay un antropólogo inclusive que lo investiga. El libro se llama, creo que, el atletismo como una de las bellas artes, algo así. Analiza los casos de deportistas que dejan y se derrumban en términos de salud mental. No es para nada el caso de... No hay que generalizarlo en absoluto, pero es un momento muy importante. En este sentido, el retiro, o el dejar de, o el jugar menos, o el cambiar de deporte, entra en la línea de decisiones que uno puede considerar en función de lo propio. Sí. Entonces no se puede soslayar bajo ningún concepto. Hay una cosa muy linda que hizo un tenista que ahora está número 1 del mundo, que es Jannik Sinner, que uno de los discursos que los tenistas cuando terminan un partido habitualmente declaran. Una de las veces que ganó en uno de los últimos torneos le agradeció a los padres porque siempre lo dejaron jugar lo que él quería. Va en esa línea la pregunta. Uno tiene que tener la libertad de jugar, no jugar, dejar y ponerse a estudiar, si sos pibe y querés estudiar, y dejar una competencia que a lo mejor te limita esa posibilidad, no sé. Me quedaba pensando en algo que hablabas antes a propósito de Andrea Agassi, que muchas veces se escucha, ¿no? Que hay padres que están muy interesados en un deporte, que ellos quizás no llegaron al tope y quieren que sus hijos lo hagan, que qué difícil, digo, puede ser en esos casos, no solo en el deporte, en otras carreras también, ¿no? Realizar los ideales del padre. Hay una frase muy linda de Freud en Introducción al Narcisismo, en la que habla del narcisismo redivivo de los padres a través de los hijos, ¿no? Como los padres intentan reavivar algo de su propio narcisismo a través de lo que quieren que el hijo haga. Eso aplica 100% a los niños que hacen deporte. Ahí hay que trabajar siempre esa tensión, que no tiene nada, digamos, de malo, no estoy transmitiendo un juicio moral al respecto, pero es algo a tener presente y a escuchar, que se dice de muchas maneras también. Hay una idea de Lacan en el seminario 6, que el niño está entre enunciado y denunciación. Es compleja esa idea, pero un poco quiere decir que las instancias psíquicas del niño, el ideal y el superdo, están también encarnadas en los padres. Sí, y esto del enunciado y enunciación que decís me parece interesante, porque una cosa son los enunciados y lo que se dice, pero la enunciación ya es tomar la voz propia y decir, yo quiero eso, me dicen esto, pero ¿qué quiero yo? Y ahí creo que es el punto de trabajar, ¿no? ¿Cuál es el deseo de esa persona? ¿No? Sí, entonces ahí hay un trabajo a darse también con los padres de los deportistas, para poder justamente habilitar al deportista joven o niño a hacer algo de lo propio ahí, a jugar, si se quiere, sí, en un sentido muy lúdico de la palabra. Sí, sí, porque habrá padres que transmitan esa pasión, pero hay hijos que les puede gustar, pero para jugar un poco, ¿no? No para... y en ese sentido el tenis y otros deportes tienen casos muy, muy jodidos. Estaba pensando qué pasa en, por ejemplo, estar en un equipo con alguien muy importante como, no sé, Messi, qué peso trae eso, o si genera como mayores exigencias a nivel grupal. Bueno, yo respondo algo general que tiene que ver con escuchar al grupo con sus fenómenos y con lo que cada uno tenga para decir de su lugar en el grupo, de su función en el equipo. En ese sentido, las distintas personas del grupo, los distintos nombres, van conformando distintos fenómenos y en función de eso se escucha y se trabaja también. Entonces, perfectamente, alguien puede llevar al equipo hacia un lugar, puede ser un líder positivo si se quiere, o bien entrar en tensión con otra cosa y generar un fenómeno inhibitorio en un grupo, o realizar cierta sinergia en donde todos se potencian, pero parte de escuchar al grupo. Entonces, no habría una lectura unívoca
para alguien que tenga un lugar más destacado que otros. Hay un ejemplo muy lindo que es el de los Chicago Bulls, y de cómo trabajaba esto el entrenador. No recuerdo con precisión el nombre, pero mismo él escribió un libro en torno a esto y tal, de cómo trabajaba el lugar de cada uno en el grupo desde la particularidad de cada uno, porque por ejemplo no estaba Jordan solamente, sino que estaba Dennis Rodman, que era un loquito de aquellos, que era un tipo que, que por ahí no dormía, que faltaba los entrenamientos y todo eso, y aún así él lograba que en ese grupo Dennis Rodman tenga un lugar y una función y rinda, digamos, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con escuchar al grupo y darle a cada uno su lugar. Ahí. No importa si es el más talentoso o es un defensor aguerrido o es... ¿sí? Todos cumplen un lugar. Sí. El entrenador la habilidad para escuchar las singularidades, ¿no? Y poder darle un lugar a cada uno y destrabar cosas que grupalmente puedan estar generando malestar y fenómenos grupales que son contrarios al funcionamiento. ¿Y qué diferencias hay entre el tratamiento psicoanalítico con otro tipo de terapias en relación Por ahí al lo deporte? Mira, yo primero me interesa destacar que si bien son diferentes, no son contrapuestas. Eso es súper importante porque si un pibe que trabaja con nosotros hace estimulación neurocognitiva, es perfectamente compatible. Se complementan. Se complementa perfectamente. Y los ejercicios que se hacen en cancha, que potencian la reacción visual o que potencian la concentración, no tienen nada de malo ni nada de contrario a esto que estamos hablando, que es escuchar al deportista en su subjetividad. Claro. Entonces, se tienen objetivos distintos, pero son perfectamente compatibles. Bajo ningún concepto vamos a decir, no, si vos estás con un coach para trabajar en tal cosa, no, en absoluto. Partimos de la base de que insertarse en este campo implica articularse con otros discursos, sin ir más lejos con lo que implica que un deportista esté entrenando con un coach o en una academia, en un equipo, tanto tiempo, ahí ya hay un discurso operando. Que ahí sí se apuntará más directo al rendimiento el coach. Pero claro, sí. Y también se puede escuchar al coach. Y también se puede escuchar al técnico, también se trabaja con eso. Claro. Pero es otro discurso. Sí. Necesariamente se busca rendimiento, seríamos tontos. Sí. Pero también se puede trabajar con ese coach para ver cómo escucha eso. Sí. Para ver cómo acompaña a ese deportista, no solamente en la técnica, no solamente en el rendimiento. Y los coaches esto lo entienden perfectamente. Sí. Bueno, muy interesante que el psicoanálisis esté haciendo este acercamiento, esto de estar en este campo, ¿no? De los deportes. No sé si hay algo más en particular que querrías agregar o contar. Que funciona y que los deportistas pueden aliviarse de ciertas cosas que tienen asociadas a la práctica, al entrenamiento, a los partidos, que se produce un alivio, que no necesariamente se transforman en deportistas brillantes y todo lo que no obtuvieron con la técnica lo obtienen gracias al psicoanálisis. ¿Okay? Pero sí que se disfruta y se vive mucho mejor en esa práctica deportiva o siendo deportista y dedicándose a eso, y que eso sí tiene un plus en el rendimiento también, pero como correlato de vivir mejor el deporte. Y hay testimonios de esto, y hay testimonios también de colegas que empiezan a hablar de sus análisis, hablar de sus trayectorias, de sus recorridos analíticos, incluyendo algo del deporte. En el libro van a encontrar un testimonio de Marina Recalde, que alude algo a esto. Hay también un colega de Brasil, que es Sergio Matos, que también incluye en el recorrido de su análisis algo relativo a su práctica deportiva, que ayudan a pensar estas cosas que estamos charlando. Claro, porque pone en juego la relación al otro, la relación con uno mismo, la constancia, la frustración, mil cosas, ¿no? Claro, que es un poco el recorrido de lo que hemos ido hablando. No hemos desplegado tanto en los conceptos, pero ha quedado claro que se puede perfectamente escuchar desde el psicoanálisis y poner al trabajo esas cosas.
Bien. No sé si quieren algo. Me parece. Está Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por Muchas gracias a venir. ustedes. Muchas gracias.